Buenas tardes, estimados participantes. Como ya es costumbre, hoy voy a desarrollar la orientación jurídica número 9 sobre el tema de legalización del aborto. Orientación jurídica dentro del marco del curso de Responsabilidad Social 7 que desarrolló en la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote de la Escuela de Derecho y Ciencia Política. Como ustedes ya saben, mi nombre es Fernando Peña y vamos a abordar ese tema para que ustedes tengan conocimiento sobre todo el aspecto legal que involucra el aborto, para que de alguna manera ustedes, si se presentan en algunos de estos casos o algún familiar que tenga un problema de este tipo, puedan ustedes orientarlo. ¿Sí? Eh, si están visualizando las diapositivas. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Algo que debemos tener presente es cómo califica la vida, cómo se califica la vida desde el punto de vista jurídico y dentro de nuestra legislación. Así, les puedo mencionar que el embrión debe ser protegido como cualquier persona, como cualquier ser humano. El derecho peruano reconoce la personalidad jurídica del embrión como ser humano pleno y protege la vida desde la fecundación hasta la muerte. Tal como otras doctrinas u otras ciencias reconocen la vida, igual desde el derecho lo reconoce desde la fecundación. Es así que el ser humano, desde, desde su concepción, podemos decir que está sujeto a los mismos derechos que cualquier persona, ¿no? Por tanto, el ordenamiento jurídico, nuestra sociedad, nuestro Estado, protege la vida humana y de la persona física. La Constitución peruana, en los dos primeros artículos, plantea la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad como fin supremo de la sociedad y el Estado. Si ustedes tienen la oportunidad de, de poder ver la Constitución, van a dar cuenta de que el primer artículo menciona sobre esto, ¿no? El respeto a la dignidad y a la seguridad de la persona humana. Y ya en su artículo número 2, dentro de los derechos fundamentales, señala que toda persona tiene derecho a la vida, a la identidad, a su integridad moral y a física, psíquica y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. En nuestro Código Civil, que es otra norma jurídica y que se desprende de la Constitución peruana, señala en su artículo 1 que la vida humana comienza con la concepción, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece y la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. ¿Sí? Entonces nos podemos ir dando cuenta que tanto las normas supranacionales como los derechos humanos, la constitución política y los demás normas que establecen nuestra sociedad, como el Código Civil, amparan el respeto hacia la vida.
y hacia la vida desde la concepción. Cuando señala de que los derechos patrimoniales están condicionados a que nazca vivo, significa de que si ese niño nace vivo, tiene derecho también a la herencia. Por el contrario, si es que por alguna situación llegase a fallecer en el vientre materno, no estaría sujeto a este derecho patrimonial. Conforme voy a ir desarrollando este tema, voy a mencionar algunas preguntas que son muy importantes que ustedes conozcan. Y una de ellas es acerca de que si es brutal e inhumano permitir que una mujer tenga el hijo producto de una violación. Por ello, para estos casos debería legalizarse el aborto llamado sentimental. Es una pregunta que a lo largo de la historia nos hemos planteado, ¿no? Si es que es inhumano que una mujer tenga un hijo producto de una violación, ¿no? Y si es que podría darse la situación legal de que pudiera abortar el producto de esta violación por un llamado aborto sentimental. No, bueno, obviamente el, la extinción de una vida desde la concepción es reprochable dentro de nuestra sociedad y así lo establece, como ya les mencioné, las normas jurídicas que nos permiten desenvolverlos en nuestra sociedad, ¿no? Por cuanto el aborto está penalizado en nuestro Código Penal y establece sanciones, incluso penas privativas de la libertad, tanto para la persona que lo practica como para la persona que se somete a este tipo de procedimientos, ¿no? Salvo que sea un aborto terapéutico y el cual eh, sea o se realice con el fin de preservar la vida de la madre, pero solo bajo esa excepción que se podría realizar. En los demás casos está penalizado. Ya. Eh, Aquí podemos mencionar que cuando una mujer es sometida a un aborto, es claro que ha sufrido una espantosa agresión producto de esta violación, ¿no? Presentar el aborto como una solución es como decir un veneno que hay que combatirlo con otro, ¿no? El aborto no va a quitar ningún dolor físico o psicológico producido en una violación. Al contrario, le va a agregar las complicaciones físicas y psíquicas que ya el aborto tiene por sí, ¿no? Por otro lado, el fruto de este acto violento es un niño inocente que no carga para nada con la brutal decisión de su padre genético, ¿no? Los legisladores más expertos señalan que legalizar el aborto sentimental o el aborto que se da en ese contexto de violación es abrirle una puerta a serias complicaciones jurídicas, como podría ser presentada como contraria a la voluntad de la mujer y por tanto una violación. Es muy importante tener en cuenta esta situación porque es muy complicado la situación de una mujer que ha sido víctima de una violación. Aunque no es muy frecuente de que una mujer resulte embarazada, porque, y, es, y esto también lo voy a explicar más adelante, porque generalmente ahora hay la opción de utilizar métodos anticonceptivos de emergencia que podrían ayudar a que una mujer que ha sido víctima de un caso de violación no pueda salir embarazada. En otros casos, hay mujeres que ya utilizan un método anticonceptivo, ¿no? Porque tienen parejas, tienen esposos, entonces es casi imposible que salgan embarazadas. Y otro factor es que la mayoría de estas personas que realizan violaciones tienen desórdenes psicológicos y fisiológicos
relacionadas a su aparato reproductor y por cuanto tienen algún tipo de disfunción que no les permite eh, llegar a embarazar a otra mujer, ¿no? La siguiente pregunta ¿es necesario eliminar a un niño con deficiencias porque él sufrirá mucho y le ocasionará sentimientos y sufrimientos y gastos a los padres? La verdad, a este principio, a este principio, como aborto eugenésico, les decía que este principio, conocido como aborto eugenésico, se basa en el falso postulado de que los lindos y sanos niños son quienes deben establecer el criterio de valor de cuánto vale una vida o no. Con este criterio tendríamos motivo suficiente para matar a los minusválidos ya nacidos. Entonces, no existe ninguna situación que pueda amparar el hecho de que podamos o se pueda abortar a un niño porque puede, en el supuesto de que asumamos que él puede sufrir mucho y le ocasionaría sufrimientos a los padres, ¿no? Nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otra persona, así esta persona en un futuro pueda sufrir algún mal congénito que le impida desenvolverse adecuadamente en el desarrollo de su vida, ¿no? Por otro lado, podemos decir que científicamente las pruebas prenatales no tienen seguridad del 100% para determinar malformaciones o defectos. Por ejemplo, en el caso de la rubiola, realizando 15 estudios de importancia, se encontró que solo el 16.5% de los bebitos tendrían defectos. Así, el doctor Paul Cameron ha demostrado ante la Academia de Psicólogos Americanos que no hay diferencia entre las personas normales y anormales en lo que concierne a satisfacción de la vida, actitud hacia el futuro y vulnerabilidad a la frustración. Es decir, que estos niños disfrutarían menos vida, es una opinión que carece de apoyo empírico teórico, dice el experto. La siguiente interrogante que nos planteamos es, ¿el aborto debe ser legal porque todo niño debe ser deseado? Este es un argumento absurdo, ¿no? El deseo no afecta en nada la dignidad y el valor intrínseco de una persona. El niño no es un bien, no es una cosa sobre el cuyo valor pueda decidirse a otro de acuerdo a su estado de ánimo. Por otro lado, el que una mujer no esté contenta con su embarazo durante los primeros meses no indica que esta misma mujer no vaya a amar a su bebé una vez nacido. Entonces, se ha podido comprobar que en los países donde el aborto está legalizado se incrementa la violencia de los padres sobre los niños, especialmente la de la madre sobre sus hijos, aun cuando sean planificados y esperados. La siguiente pregunta, ¿el aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo? La verdad es que ninguna persona tiene, como les mencionaba anteriormente, derecho a quitarle la vida a otra, ¿no? Aún más cuando nosotros podamos tener ese derecho de decidir qué hacer con nuestro cuerpo. Existe esa limitación de que cuando ya existe otra vida eh, y esta vida igual que nosotros tiene derecho, se queda un poco limitado esta concepción, ¿no? Con la legalización del aborto se terminarían los abortos clandestinos. Esta es una pregunta que algunos se han postulado porque
pensaban de que el hecho de que nosotros o alguna sociedad legalice el aborto iba a hacer que disminuya la cantidad de estos abortos clandestinos. Pero por el contrario, eso no ha sucedido en los países donde es legal el aborto, debido a que la gran mayoría de las mujeres se lo practica por vergüenza o por temor, recurren a estos lugares clandestinos y no a un hospital o a una clínica donde por el roce social o por la publicidad que pueda tener estos lugares, se podría dar cuenta de que se ha sometido a un aborto y sobre todo cuando es producto de una violación. Ello ha hecho de que definitivamente la legalización del aborto no estaría proporcionalmente a la disminución de los abortos clandestinos, ¿no? Sino por el contrario. La gran mayoría de abortos no son por un motivo sentimental, terapéutico o eugenésico, sino por un embarazo considerado vergonzoso. No es extraño que la mujer, especialmente si es adolescente o joven, busque igualmente métodos abortivos clandestinos por la sencilla razón de que una ley, aunque quite la pena legal, no quita la vergüenza y el deseo de ocultamiento. Lo otro es, el aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Definitivamente que no. ¿Tiene una persona derecho a decidir sobre su propio cuerpo? Sí, pero hasta cierto punto. ¿Pero alguien puede eliminar a un vecino ruidoso solo porque le molesta sus oídos? Obviamente no. Es igual en el caso del aborto. La mujer estaría decidiendo sobre su propio cuerpo, sino sobre el de un ser que no es ella, aunque esté temporalmente dentro de ella. La siguiente pregunta que nos realizamos es, ¿el aborto es una operación tan sencilla como extraer una muela o unas amígdalas? Casi no tiene efectos colaterales. Las cifras desmienten esta afirmación. Después de un aborto legal, aumenta la esterilidad en un 10%, los abortos espontáneos también en un 10% y los problemas emocionales suben del 9 al 59%. Entonces nos podemos dar cuenta de que las complicaciones que se generan después de realizar un aborto no solo vienen a ser de tipo física, sino también psicológicas, ¿no? Superar el aborto en una mujer es una situación muy difícil, es muy traumática. Entonces, no es tan sencillo realizarse un aborto. Además de ello, la persona que se somete a un aborto y sobre todo en lugares clandestinos puede sufrir una infección que le podría ocasionar la muerte o un sangrado que también le podría ocasionar la muerte. Es por ello de que se debe tener mucho cuidado en acudir a estos lugares clandestinos para practicar este tipo de operaciones. Además, cada vez más investigaciones atienden a confirmar una importante tesis médica, que la interrupción violenta del proceso de gestación mediante el aborto afecta a las células de las mamas, haciéndolas sensiblemente más propensas al cáncer. Algunos partidarios del aborto incluso han llegado a plantear que el aborto es menos peligroso que un parto. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que el aborto es una situación que muchas mujeres quieren recurrir, sobre todo cuando se presenta un caso de violación, ¿no? Entonces, lamentablemente, nuestra legislación no ampara este tipo de procedimientos, ¿no? Por cuanto aún se encuentra penalizado. Ha existido por muchos años un gran debate entre la iglesia y, y la sociedad por el tema de la legalización. Incluso por la píldora de emergencia también hubo un gran debate entre estas dos instituciones y por lo cual planteaban que la iglesia planteaba de que la píldora de emergencia era abortiva y científicamente se ha demostrado que no, y por tanto es que el Ministerio de Salud eh, tiene la facultad de expender en sus establecimientos o en las farmacias para que las mujeres lo puedan utilizar.
porque este medicamento actúa antes de la concepción, entonces no habría cabida que sea un medicamento abortivo. Sin embargo, sí hay otros medicamentos que son considerados abortivos, que lo utilizan algunas personas, sean profesionales o no, con el ánimo de terminar la vida de estos bebés cuando se encuentran dentro del vientre materno. Eh, es muy importante hacerles recordar que, como les mencioné al inicio, el aborto sí está penalizado tanto para las personas que lo practican como para las personas que son sometidas a estos procedimientos, ¿no? Incluso los profesionales de la salud que sin ninguna autorización realizan abortos pueden ser sometidos a sancionamientos éticos, pueden ser suspendidos sus títulos, sus licencias para ejercer la profesión. Y sobre todo cuando bajo la realización de este aborto la mujer pierde la vida, las penas son mucho más severas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la práctica de este tipo de procedimientos y orientar a, a las personas que tengan la voluntad de podérselo realizar, porque aparte de las consecuencias físicas, fisiológicas, psicológicas, pueden tener implicancias legales que la lleven a pasar un cierto tiempo en la cárcel. ¿De acuerdo? Eh, no sé si tengan alguna pregunta que realizar acerca del tema. Estoy ya no a poder responder sin ningún problema. Fernando, si determinada persona aborta, ¿no? Y alguien va y denuncia, ¿no? Quien sea, ¿no? Va y denuncia que ha abortado, ¿puede ir a la cárcel o queda como si nada hubiera pasado? ¿La persona O que sea, practica el aborto o la que se realiza el aborto? la que se realice el aborto sí está penalizado, es algo que no está legalizado, al menos en el Perú no está legalizado el aborto, pero si alguien denuncia a alguien que ha abortado, ¿se va a la cárcel o es algo que no le dan importancia? Porque yo siempre escucho así que abortan, ¿no? Yo siempre he escuchado, yo he tenido amigas que han abortado y, o sea, claro, no las han metido a la cárcel, no, porque nadie las ha denunciado, pero si alguien las llegara a denunciar, ¿irían a la cárcel o no? Tú lo que entiendo es que quieres saber si nosotros, por ejemplo, tú tienes conocimiento de que un familiar o amigo se ha practicado un aborto y con esa denuncia Sí, esa persona puede ir a la cárcel. sí. Ok. Mira, te voy a dar lectura a lo que es el Código Penal en cuanto a lo que es el aborto, ¿no? Para que tengas más claro sobre sobre las consecuencias que pueden haber al practicar este tipo de procedimientos. ¿Ya? Un ratito. Mira, dentro del Código Penal hay varias figuras para lo que es el aborto, ¿no? Desde el artículo 114 hasta el artículo 120, hay
algunas clasificaciones y penas que se establecen de acuerdo a la situación. Por ejemplo, ¿no? El autoaborto. ¿Qué dice el Código Penal del autoaborto? La mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios o servicios comunitarios. Es decir, que la mujer ella misma se practique su aborto o permite que otra persona, profesional o no, le practique, puede estar sujeta a una pena privativa de libertad. Obviamente que como no pasa los 4 años es una pena suspendida, o sea, no es efectiva, pero sí va a tener un régimen de visitas, tiene que ir bajo ciertas reglas de conducta, que ella debe conducirse a partir de una sentencia bajo este delito, ¿no? Ahora, hay otro artículo que menciona el aborto consentido. ¿Y qué dice? El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 año ni mayor de 4. Ya en este caso, no solamente se sanciona a la mujer que se practica el aborto, sino a la persona que practique el aborto. ¿Ya? Otro artículo también del Código Penal habla del aborto no consentido. ¿Y qué dice en el aborto no consentido? El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. En estos casos se da la situación en que, por ejemplo, una pareja, el varón, somete al aborto sin el consentimiento de la mujer, puede esta persona tener pena privativa de la libertad y en estos casos puede ya ser efectiva porque se establece hasta los 5 años. Entonces, nuestro Código Penal sanciona con una pena mucho más drástica cuando se practica el aborto sin consentimiento o bajo amenaza o bajo coacción. Y el único aborto que no es punible es el aborto terapéutico, ¿no? Practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Solo bajo esa situación, pero que se constate que efectivamente eh, la vida de la gestante está en peligro por el producto de ese embarazo, solo bajo esa situación se podría dar el aborto terapéutico. Entonces, si tú si indicas a una persona que se ha realizado el aborto, en principio tendrías que tener las pruebas suficientes como para tú poder argumentar que sí se lo ha practicado. ¿Sí? Por ejemplo, tener evidencia en el momento en que ella se lo está practicando. Porque con la simple, por ejemplo, fotografía de que una mujer entra a un establecimiento de salud y tú asumes que lo hace para practicarse un aborto, no sería una evidencia delictiva o una evidencia que te permita condenar a una persona cuando se somete a este tipo de procedimientos. Entonces, tienes que valerse no solamente de una manifestación verbal, sino también tiene que haber pruebas de que esta persona se ha sometido. De repente, tú la denuncias en el momento que se lo está practicando, puede ir la policía, puede intervenir y caer en este caso en flagrancia delictiva, y ahí sí ya no bastaría la prueba, sino porque ya está cayendo in situ que se está practicando el aborto, ¿no? Pero si no tienen ninguna prueba de que se lo ha practicado, no quedaría más allá de un dicho, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? ¿Escucha? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Si no, para agradecerles por su participación. Gracias por los minutos prestados. Espero encontrarnos más adelante para poder continuar con las 3 últimas orientaciones jurídicas que está pendiente. Nuestra próxima charla va a tratar sobre lo que es el robo o delitos contra el patrimonio. Espero que, igual que hoy, participen para que ustedes tengan conocimiento sobre este tipo de delitos. ¿Ok? Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en otra oportunidad.